¿Alguna vez has escuchado el sonido de un monitor cardíaco que se apaga? Ese bip constante que de pronto se convierte en un silencio tan profundo que parece tragarse todo el aire del cuarto. En ese instante, no hay ciencia, no hay protocolos, no hay títulos universitarios que sirvan de escudo ante lo inevitable. Solo queda la respiración contenida y un corazón que no late más. Era una noche fría en el hospital de San Gabriel. Afuera llovía y el viento golpeaba las ventanas como si quisiera entrar a consolar a los que adentro estaban perdiendo una batalla. En la habitación 307, un hombre mayor, don Ernesto, había pasado las últimas semanas luchando contra una enfermedad que los médicos ya no sabían cómo nombrar. Los tubos, las agujas, los medicamentos, nada parecía surtir efecto. Su cuerpo se apagaba poco a poco, como una vela que arde hasta el final de su mecha. El doctor Ramírez, jefe de turno, observaba los signos vitales con ese gesto serio de quien ha visto demasiadas despedidas. Había dedicado su vida a la medicina, y aunque muchos lo consideraban un héroe, él sabía que no era Dios. Hay momentos en que solo podemos acompañar, pensó, mientras firmaba un documento y miraba el reloj. Eran las 2:47 de la madrugada. El aire estaba cargado de ese olor metálico a desinfectante y resignación. A un lado de la cama, una mujer de rostro cansado apretaba un rosario entre los dedos. Era Marta, la enfermera más antigua del hospital. No tenía títulos prestigiosos, pero todos sabían que en sus manos había una ternura que curaba lo que las medicinas no alcanzaban. Miró al doctor con los ojos húmedos y preguntó en voz baja: «¿Ya no hay nada que hacer, verdad, doctor?» Él negó con la cabeza. «Lo siento, Marta. Ya hicimos todo». Y entonces, ese silencio. El monitor dejó de sonar. Un hilo de lágrima rodó por la mejilla del paciente. El doctor bajó la mirada, tomó el bolígrafo y empezó a llenar el acta de defunción. Pero en ese mismo instante, algo dentro del corazón de Marta se reveló. ¿Y si todavía no es su hora? ¿Y si Dios está esperando una oración más?, pensó. Apretó con fuerza el rosario y, sin importar la presencia del médico, se acercó al oído del hombre y susurró: «Señor Jesús, tú que diste vida a Lázaro, escucha mi súplica. No dejes que este hijo tuyo parta sin escuchar tu voz». El doctor la miró con un gesto de cansancio. No la interrumpió. Había aprendido que discutir con la fe de alguien era como intentar apagar una llama con las manos desnudas. Solo la observó en silencio. La lluvia afuera se volvió más intensa. Un trueno iluminó el cuarto por un segundo, como si el cielo hubiera querido asomarse a lo que estaba ocurriendo ahí dentro. Y mientras la enfermera seguía orando, algo cambió. El aire, antes pesado, se volvió más ligero. Un leve movimiento estremeció los dedos de don Ernesto, tan leve que podría haberse confundido con un espasmo, pero no lo era. Marta sintió el calor volver a esa mano que ya se había enfriado. «Doctor», susurró temblando. «Espere». El doctor levantó la vista, sorprendido. Miró el monitor. El trazo verde, que hacía segundos estaba plano, mostró una línea, luego otra, luego un pequeño pico. Un bip débil, apenas audible, rompió el silencio. El doctor Ramírez se quedó inmóvil, sin poder explicar lo que veía. La pluma que tenía en la mano cayó al suelo. Por un momento, no fue el médico, ni el científico, ni el profesional. Fue solo un hombre que acababa de presenciar algo que lo dejó sin palabras. Marta cerró los ojos con lágrimas cayendo sobre su mascarilla y dijo en voz baja: «Gracias, Señor. Gracias por no habernos olvidado». Afuera, la tormenta comenzaba a disiparse. El cielo, como si entendiera el milagro, abría un pequeño resquicio por donde una luz tenue se filtraba. Y en esa luz, el doctor, todavía en silencio, entendió que hay momentos en los que la ciencia debe callar para dejar hablar al misterio de Dios. El amanecer llegó despacio, como si el sol tuviera miedo de romper la calma que había quedado en la habitación 307. El hospital despertaba entre pasos cansados y voces que susurraban noticias de la noche anterior. Nadie sabía todavía lo que había pasado realmente, pero algo en el aire era distinto, como si una presencia invisible recorriera los pasillos,
dejando detrás un aroma leve a esperanza. El doctor Ramírez seguía allí, sentado junto a la cama de don Ernesto. No había dormido, no podía. Toda su mente buscaba una explicación lógica, pero cada argumento que encontraba se deshacía ante la evidencia viva frente a él. El hombre respiraba con normalidad, su piel había recuperado color y el pulso, aunque débil, era estable. Nada en su conocimiento médico podía justificar aquello. Era como si la vida hubiera vuelto por decisión propia. Marta entró en silencio, con los ojos hinchados de haber llorado toda la noche. Traía un termo con café y una mirada serena, de esas que no necesitan palabras. El doctor la miró y por primera vez en muchos años no supo qué decir. Ella, con voz suave, rompió el silencio. «Doctor, a veces los milagros no necesitan explicación, solo testigos». Él desvió la mirada. No estaba preparado para aceptar esa palabra. Milagro. Era demasiado grande, demasiado sagrada para alguien acostumbrado a mirar la vida a través de análisis y monitores. Pero esa palabra ya no podía ser evitada. Estaba ahí, respirando frente a él. Un leve movimiento interrumpió sus pensamientos. Don Ernesto, que hasta hace unas horas yacía sin vida, abrió lentamente los ojos. Miró alrededor, confundido, como un hombre que vuelve de un largo sueño. Marta corrió hacia él, tomó su mano y susurró: «Tranquilo, don Ernesto. Está en el hospital. Todo va a estar bien». El hombre parpadeó, con la voz apenas audible. «Yo vi una luz, una muy grande, y una voz me dijo que aún no era mi hora». Marta sintió que un escalofrío le recorría el cuerpo. El doctor se quedó sin habla. Afuera, los primeros rayos del sol entraban por la ventana, iluminando la cama y el rostro sereno del paciente. La enfermera, sin poder contener el llanto, se cubrió la boca. El doctor Ramírez respiró hondo, se levantó y se acercó al monitor. Los números no mentían. Los signos vitales eran estables. Era un hombre vivo. En el pasillo, un grupo de enfermeras murmuraba, tratando de entender lo que había ocurrido. Alguien comentó que la enfermera Marta se había quedado rezando en plena madrugada y que el doctor casi firma el acta de defunción cuando el corazón del paciente volvió a latir. Las palabras corrían de boca en boca y pronto todo el turno nocturno sabía que algo extraordinario había sucedido. El doctor Ramírez intentó concentrarse en los papeles, pero sus manos temblaban. En el borde del escritorio estaba aún el documento que casi firmó. El nombre de don Ernesto aparecía ahí, junto con la hora exacta en que su corazón se detuvo. Pero justo debajo de esa línea, el espacio donde debía ir su firma permanecía vacío. Era como si el mismo destino lo hubiera detenido antes del error. Marta volvió con un rosario nuevo en el bolsillo, se lo colocó al paciente sobre el pecho y él sonrió débilmente. «Gracias», murmuró. «Sentí su voz, señorita. No sé cómo, pero la escuché orar». La enfermera bajó la cabeza y entre lágrimas respondió: «No fui yo, don Ernesto. Fue él. Yo solo pedí que me dejara ser su instrumento». El doctor observaba la escena en silencio. Dentro de su pecho, algo que había estado dormido durante años comenzó a moverse. Recordó las veces que, siendo joven, acompañó a su madre a misa los domingos. Recordó la fe que había perdido el día que no pudo salvar a su primer paciente. Y ahora, frente a esa cama, entendía que la ciencia no era enemiga de la fe, solo que a veces caminaban por caminos distintos hacia el mismo destino. El reloj marcó las 7:03. El hospital ya estaba lleno de ruido, pero en la habitación 307 reinaba una paz distinta. Una paz que no venía de las máquinas ni de los medicamentos, sino de algo que no podía medirse ni explicarse. El doctor Ramírez se acercó a Marta y dijo, casi en un susurro: «Anote en el registro que don Ernesto está estable». Marta lo miró sonriendo, y en el rostro del doctor, por primera vez en muchos años, se dibujó algo parecido a una lágrima. La noticia se esparció por el hospital como un murmullo que crecía con cada pasillo. Primero fueron las enfermeras, luego los residentes, después los médicos de otros turnos. Todos querían saber si era verdad lo que se decía.
que un hombre había vuelto a la vida justo cuando estaban a punto de firmar su acta de defunción. El doctor Ramírez caminaba con paso lento por el corredor. Las miradas lo seguían discretas, curiosas, algunas con incredulidad. No estaba acostumbrado a ser el centro de los rumores, pero esa madrugada lo había marcado de una forma que ni él mismo podía entender. En su pecho algo se agitaba. No era miedo, era una sensación distinta, algo entre asombro y reverencia. Llegó al área de descanso, donde dos médicos jóvenes hablaban en voz baja. Cuando lo vieron entrar, se callaron al instante. Ramírez los miró con serenidad y dijo: «Si quieren saber si es cierto, sí, lo es. El señor Ernesto está vivo». Los muchachos se miraron sin saber si creer o no. Uno de ellos, con una sonrisa escéptica, preguntó: «¿Y cómo lo explica, doctor?». Ramírez bajó la mirada, tomó aire y respondió despacio: «No lo explico, solo lo acepto». Salió de la sala dejando atrás el silencio de quienes no esperaban oír eso de su boca. Durante años, él había sido el ejemplo del médico racional, el que no permitía que la emoción interfiriera con los diagnósticos. Pero algo había cambiado en su interior. Esa noche, frente a la muerte y al regreso de la vida, había sentido algo que no cabía en los libros de medicina. Mientras tanto, Marta acompañaba a don Ernesto, quien ya podía sentarse en la cama y hablar con voz clara. Su rostro tenía un brillo extraño, como si hubiera regresado de un lugar donde todo era luz. «Señorita», le dijo con calma, «lo que vi allá no se puede contar con palabras. No había dolor, no había tiempo, solo paz». Y una voz me dijo: «Regresa, todavía hay algo que hacer». Marta escuchaba sin interrumpirlo, con el alma temblando. Sabía que no todos creerían su historia, pero ella la sentía verdadera. Horas más tarde, el doctor entró nuevamente en la habitación. Traía consigo el expediente clínico, los exámenes, las gráficas. Todo indicaba que el cuerpo del paciente debía estar colapsado, sin actividad cerebral, sin respuesta. Y sin embargo, allí estaba, hablando, sonriendo, respirando. Era imposible y sin embargo, real. Don Ernesto lo miró y dijo con serenidad: «Usted estaba ahí cuando mi corazón se detuvo, ¿verdad, doctor?». Ramírez asintió, todavía sin encontrar las palabras adecuadas. «Sí, yo iba a…». Hizo una pausa. «A firmar su acta». El hombre sonrió. «No se culpe. Usted hizo lo que debía hacer». Pero Dios tenía otros planes. Esa frase resonó en la mente del doctor como un eco que no se iba. Dios tenía otros planes. ¿Cuántas veces había escuchado eso en boca de pacientes, de familiares, de sacerdotes en funerales? Y siempre lo había considerado un consuelo ingenuo. Pero ahora, frente a la evidencia viva, no podía más que inclinar la cabeza ante ese misterio. Marta, desde un rincón, observaba en silencio. Sabía que algo profundo estaba ocurriendo en el corazón de ese hombre que durante años había tratado la fe como si fuera una superstición. El silencio entre los tres se volvió sagrado. No era el silencio del miedo, sino el de quienes saben que están en presencia de algo que los supera. De pronto don Ernesto alzó la mirada hacia la ventana. El cielo, despejado después de la tormenta, mostraba un amanecer de tonos dorados. «Mírelo, doctor», dijo con voz temblorosa. «¿Ve esa luz?». Ramírez giró la cabeza. El sol entraba por el cristal e iluminaba justo el rosario que Marta había puesto sobre la mesa. El brillo rebotó en el metal y se reflejó en la pared, dibujando una pequeña cruz de luz. Nadie habló durante varios segundos. El doctor, con los ojos húmedos, se sentó junto a la cama. Apretó los labios y, casi sin darse cuenta, sus dedos buscaron el borde del rosario. Lo sostuvo un instante, como quien toca por primera vez algo que siempre había evitado. Marta lo miró y sonrió con dulzura. El doctor Ramírez, con la voz quebrada, murmuró: Tal vez esto es lo que me faltaba entender». Y en ese momento, mientras el amanecer llenaba la habitación con su luz tibia, el hombre que había vivido entre diagnósticos comprendió que más allá del conocimiento, había un territorio donde solo reinaba la fe. El doctor Ramírez,
Salió del cuarto con el corazón acelerado. Caminó por el pasillo sin rumbo, como si los pasos lo llevaran solos. El sonido de los zapatos contra el piso brillante se mezclaba con los ecos de su pensamiento. Había pasado la vida entera aprendiendo a no creer en lo que no podía tocar, pero esa madrugada algo había tocado su alma y no sabía cómo defenderse de eso. Se detuvo frente a la ventana del área de pediatría. Los niños dormían, algunos conectados a máquinas, otros respirando con la fragilidad de los que aún no conocen el mundo. Por un momento, el doctor cerró los ojos y pensó en todas las veces que había prometido a los padres una cura que nunca llegó, en todas las despedidas en las que tuvo que quedarse firme, sin lágrimas, sin consuelo, y entendió por qué su corazón se había vuelto tan duro. Había sido su forma de no sentir. «Doctor», una voz lo sacó de sus pensamientos. Era Marta. Él giró despacio. Ella lo miraba con ternura, como quien mira a un hijo que por fin comprende algo esencial. «¿Está bien?», preguntó ella. Ramírez se pasó la mano por el rostro agotado. «No lo sé, Marta, no sé qué pensar. He leído cientos de casos, teorías, diagnósticos, pero lo que vi hoy no está en ningún libro». Ella dio un paso hacia él. «Lo que vio no era para entenderlo, doctor. Era para creerlo». Sus palabras lo atravesaron como un suspiro. Durante unos segundos, el silencio volvió a llenar el pasillo. Solo se escuchaba el zumbido leve de las luces fluorescentes y el murmullo lejano de los monitores. Marta bajó la mirada, como si no quisiera presionarlo. «¿Sabe, doctor?», dijo con voz suave. «Cuando mi madre murió, los médicos también me dijeron que no había nada que hacer, y aún así recé, no para que se quedara, sino para que su alma se fuera en paz. Desde entonces entendí que la fe no siempre cambia los hechos, pero siempre cambia los corazones». Ramírez la observó con atención. No había arrogancia en su tono, solo verdad. «¿Y usted cree que lo de Ernesto, fue una señal?». Marta sonrió. «Yo no creo en casualidades cuando se trata de la vida, doctor. Creo en propósitos. Tal vez él regresó para recordarnos algo que todos olvidamos». El doctor guardó silencio. Algo dentro de él se removía, como una tierra vieja que vuelve a sentir la lluvia después de años de sequía. Miró al techo, exhaló despacio y murmuró: «Si es así, entonces he estado ciego mucho tiempo». Un enfermero pasó cerca de ellos y les informó que don Ernesto pedía hablar con el doctor. Ramírez asintió y regresó a la habitación. El hombre estaba despierto, recostado con una calma que parecía venir de otro mundo. «Doctor», dijo con voz serena, «quiero darle las gracias». Ramírez negó con la cabeza. «No me agradezca a mí, don Ernesto. Yo no hice nada». El paciente sonrió. «Claro que sí. Usted se quedó. Pudo haberse ido, pero se quedó. A veces, quedarse es el mayor acto de compasión». El doctor sintió un nudo en la garganta. «No sé por qué está aquí y por qué volvió». Don Ernesto lo interrumpió. «Yo sí lo sé. Volví para decirle algo, y es esto. La ciencia es un regalo de Dios, doctor, pero cuando se olvida de su creador, se vuelve ciega. Usted tiene un don, úselo, pero no olvide mirar al cielo de vez en cuando». Las palabras cayeron sobre él con el peso suave de una verdad irrefutable. Marta observaba desde el fondo del cuarto, con los ojos brillando. El monitor cardíaco marcaba un ritmo firme y constante, como si cada latido acompañara la fe que llenaba aquel espacio. El doctor Ramírez bajó la cabeza. Por primera vez en muchos años, sus labios se movieron en silencio. No era una explicación, no era una fórmula, era una oración, pequeña, temblorosa, pero sincera. Y mientras las primeras luces del atardecer bañaban la habitación con un resplandor dorado, comprendió que, aunque la muerte siga siendo un misterio, la vida, cuando se toca con fe, siempre encuentra una forma de volver. El día siguiente amaneció con un cielo claro, sin nubes, como si el mismo hospital respirara un aire nuevo. Los pasillos estaban llenos de esa conversación que se transmite sin palabras. Miradas de asombro, sonrisas discretas, preguntas que nadie se atrevía a hacer en voz alta. El doctor Ramírez entró temprano.
con su bata blanca impecable, pero con un brillo distinto en los ojos. Los colegas lo saludaban con respeto, aunque algunos lo observaban con escepticismo, como si quisieran encontrar una grieta en el rumor del milagro. Él no se defendía, no explicaba nada, solo decía: hay cosas que no se discuten, se contemplan. En la habitación 307, don Ernesto ya podía comer por sí mismo. Marta lo ayudaba con paciencia y ternura, colocándole la bandeja sobre las piernas. La luz del sol caía sobre la cama, y el ambiente tenía un silencio tranquilo, de esos que parecen envolver a quien entra. «¿Cómo se siente hoy?», preguntó el doctor, acercándose con su tono habitual. «Como alguien que ha vuelto a empezar», respondió don Ernesto con una sonrisa. «Estoy respirando cada segundo como si fuera un regalo». Ramírez lo observó en silencio. Había visto miles de pacientes recuperarse, pero nunca así, nunca con esa calma, con esa luz en la mirada. «Le haré unos exámenes nuevos», dijo, aunque su voz sonaba más a necesidad de entender que a rutina médica. Don Ernesto asintió. «Haga los que quiera, doctor, pero le advierto algo, no va a encontrar la explicación ahí». Marta soltó una pequeña risa y bajó la cabeza para ocultarla. El doctor la miró con gesto leve de resignación. «Ya lo sé, don Ernesto, ya lo sé», dijo al fin, sin ironía. En los laboratorios, los resultados comenzaron a llegar, todos normales, incluso mejores que antes del colapso. No había daño cerebral, ni secuelas, ni rastros del fallo cardíaco. Era, literalmente, como si el cuerpo hubiera sido restaurado. Ramírez se quedó mirando los papeles una y otra vez. Los números eran perfectos, perfectos de una forma que solo lo imposible puede serlo. Cerró la carpeta y apoyó la frente sobre sus manos. La ciencia le había enseñado a buscar causas, pero en ese momento comprendió que había algo más grande que la causa y el efecto: la misericordia. Recordó las palabras de Marta: «La fe no siempre cambia los hechos, pero siempre cambia los corazones», y sonrió, porque su corazón por fin había cambiado. Esa noche, antes de irse, pasó una última vez por la habitación. Don Ernesto dormía profundamente. Marta estaba sentada junto a la ventana, rezando en silencio. El doctor se detuvo en la puerta, sin interrumpirla. Por primera vez en mucho tiempo se sintió en paz. El ruido de los monitores, que antes le parecía frío y mecánico, ahora sonaba como una melodía. Cada bip era un recordatorio de que la vida, a pesar de todo, siempre encuentra un motivo para insistir. «Marta», dijo en voz baja. Ella levantó la vista, sonriendo. «¿Sí, doctor? Gracias por quedarse aquella noche». «No me agradezca a mí», respondió ella. «Agradezca a quien lo envió». Ramírez asintió despacio. Dio un paso atrás como si no quisiera romper ese instante. Al salir del cuarto, se detuvo un momento y miró el número en la puerta. 307. Por alguna razón, ese número se grabó en su mente. Tal vez porque cada vez que lo viera, recordaría que la fe puede hacer latir incluso lo que ya había sido dado por muerto. En el estacionamiento, antes de subir al coche, levantó la vista hacia el cielo. No dijo nada. Solo respiró profundo, como quien sabe que fue testigo de algo sagrado. Y en ese silencio, una certeza le llenó el alma. La ciencia puede estudiar el cuerpo, pero la fe es la que mantiene viva el alma. Desde ese día, cada vez que un paciente llegaba al hospital sin esperanza, el doctor Ramírez hacía lo mismo. Se acercaba al lecho, tomaba la mano del enfermo, cerraba los ojos y antes de iniciar cualquier procedimiento, susurraba algo que nadie más alcanzaba a oír. «Haz lo que solo tú sabes hacer». Y aunque nadie lo sabía, en su escritorio, guardado entre documentos y recetas, quedaba siempre el acta de defunción de don Ernesto, sin firmar. Un recordatorio silencioso de que, incluso cuando todo parece terminado, Dios siempre tiene la última palabra. Pasaron los días, y lo ocurrido en la habitación 307 se convirtió en algo más que un simple suceso médico. Se volvió una historia que cruzaba pasillos, horarios y guardias. Algunos la contaban con respeto, otros con duda, pero todos, sin excepción,
bajaban la voz al mencionarla, como si nombrarla en voz alta pudiera alterar su misterio. El doctor Ramírez volvió a su rutina, pero algo dentro de él ya no era el mismo. Los diagnósticos, los informes, los ruidos de las máquinas, todo seguía igual, y sin embargo, él los escuchaba diferente. Había descubierto que detrás de cada cifra, de cada ritmo cardíaco, se escondía una vida sostenida por algo invisible. Una tarde, mientras revisaba los resultados de un paciente terminal, su mirada se perdió en el papel. Los valores indicaban que no había posibilidad de mejoría. Cualquier otro día habría firmado el protocolo de cuidados paliativos. Pero esta vez, el doctor se detuvo. Recordó los ojos de Marta aquella madrugada. Recordó la mano de don Ernesto moviéndose cuando ya no debía hacerlo. Y sin pensarlo, se levantó, fue hasta la habitación y se sentó junto a la cama del enfermo. El hombre dormía, con el rostro pálido y las venas marcadas por los tratamientos. Ramírez se quedó en silencio unos segundos, escuchando el sonido del monitor. Entonces, sin planearlo, repitió las mismas palabras que había dicho aquella noche. «Haz lo que solo tú sabes hacer». No pidió un milagro, no esperó un cambio inmediato. Solo dejó su fe allí, flotando, como un susurro entre el ruido de las máquinas. Marta entró poco después y lo vio sentado junto al paciente. «Doctor, ¿todo bien?». Él asintió. «Sí, solo quería acompañarlo un momento». Ella lo miró con una sonrisa serena. A veces, eso es todo lo que un alma necesita, no sentirse sola cuando el cuerpo se cansa. Ramírez la observó, y por primera vez en su vida, sintió que su profesión no se trataba solo de sanar cuerpos, sino también de sostener espíritus. Esa noche, cuando el turno terminó, se quedó un rato más en el hospital. Caminó por los pasillos vacíos, donde el silencio parecía respirar. Cada puerta cerrada escondía una historia. Cada respiración, una batalla. Y el doctor, sin darse cuenta, empezó a murmurar una oración. No una aprendida, sino una nacida de su propio cansancio, de su gratitud y de su nuevo entendimiento. «Señor», susurró, «enséñame a ver más allá de lo que mis ojos pueden medir». Al llegar a la habitación 307, se detuvo frente a la puerta. Estaba vacía ahora. Don Ernesto había sido dado de alta días atrás. El doctor entró lentamente. Todo estaba limpio, ordenado, como si nada hubiera pasado. Pero él sabía que ese cuarto no era como los demás. Cerró los ojos un momento y sintió una calma profunda, una presencia leve pero real. De pronto, notó algo en el suelo. Se agachó y encontró una pequeña cruz de madera, probablemente caída del rosario que Marta había dejado allí. La tomó entre sus dedos y una lágrima, sin permiso, se escapó por su mejilla. Guardó la cruz en el bolsillo interior de su bata y murmuró: «Gracias, por recordarme que la vida no termina donde acaba el pulso». Al salir, el viento nocturno soplaba con suavidad por los ventanales del hospital. El doctor levantó la vista al cielo estrellado y comprendió que ese silencio, ese mismo que tanto temía, ya no le hablaba de muerte, sino de presencia, porque a veces el milagro no está en ver revivir un corazón, sino en ver cómo el propio corazón, el que uno creía dormido, vuelve a sentir. Y así, entre el eco de las máquinas y la luz tenue del pasillo, el doctor Ramírez sonrió por primera vez en muchos años, sabiendo que desde aquella madrugada nunca más volvería a afirmar la palabra fin del mismo modo. Semanas después, el hospital volvió a su ritmo habitual. Los pacientes entraban y salían, los diagnósticos seguían su curso, los días se confundían con las noches. Pero en medio de esa rutina, algo había cambiado profundamente, aunque pocos pudieran notarlo. Era una atmósfera distinta, una sensación ligera que acompañaba a quienes trabajaban allí, como si una parte de aquel milagro se hubiera quedado en los pasillos. El doctor Ramírez había vuelto a sus turnos normales, pero su manera de estar era otra. Los residentes notaban que ahora se tomaba unos segundos antes de entrar a cada habitación, como si respirara una oración antes de hablar. Ya no alzaba la voz con la impaciencia de antes, ni se encerraba en su oficina cuando algo salía mal. Había aprendido el valor del silencio.
y del alma detrás de cada expediente. Una tarde, mientras revisaba unos resultados, escuchó unos golpes suaves en la puerta. ¿Puedo pasar, doctor? Era Marta, con su sonrisa de siempre y un pequeño paquete envuelto en papel marrón. Adelante, respondió él. Ella se acercó y colocó el paquete sobre el escritorio. Esto es para usted. Es de don Ernesto. Lo trajo su hija esta mañana. Dijo que quería entregárselo en persona, pero no pudo quedarse. Ramírez abrió el paquete con cuidado. Dentro había un pequeño crucifijo de madera, tallado a mano, y una nota escrita con letra temblorosa. Para el doctor que creyó sin entender, y para la enfermera que oró sin esperar nada. Si alguna vez dudan, miren esta cruz. Fue en su hospital donde Dios decidió que todavía hay corazones capaces de escuchar su voz. El doctor sintió que la garganta se le cerraba. Acarició el crucifijo con los dedos y por un instante su mente volvió a aquella madrugada. El sonido del monitor que revivía, el rostro asombrado de Marta, el temblor de sus propias manos al ver el imposible hacerse realidad. ¿Dónde está don Ernesto ahora?, preguntó. En su casa, con su familia, respondió Marta. Está bien, dijo que cada mañana, antes de salir al patio, reza por nosotros. Ramírez asintió, sin poder contener una sonrisa. Guardó la cruz en el bolsillo de su bata, justo sobre el corazón. Entonces seguimos conectados, ¿verdad?, dijo con voz baja. Sí, doctor, respondió Marta. Los milagros no terminan cuando la gente se va, solo cambian de lugar. Ambos permanecieron en silencio unos segundos. En ese silencio había gratitud, pero también algo más, la certeza de que lo vivido los había transformado para siempre. Al caer la tarde, el doctor salió al balcón del hospital. Desde allí se veía la ciudad entera, bañada por una luz dorada. Respiró hondo, dejando que el viento moviera su bata como si el aire mismo lo bendijera. Pensó en los años que había pasado luchando contra la fe, en todas las veces que había dicho, no hay nada más que hacer. Y entonces, por primera vez, comprendió lo que aquellas palabras significaban realmente. No hay nada más que hacer. Sí, pero siempre hay algo que creer. Sacó el crucifijo del bolsillo, lo miró bajo la luz del atardecer y murmuró una oración corta, simple, que nació sin esfuerzo. Gracias por no rendirte conmigo, Señor. En ese momento, una enfermera joven pasó por detrás, saludándolo con respeto. Buenas noches, doctor. Buenas noches, respondió él, con una sonrisa tranquila. La muchacha se alejó, sin saber que acababa de cruzarse con un hombre que ya no solo curaba cuerpos, sino también almas. Y mientras el sol desaparecía en el horizonte, el doctor Ramírez se quedó mirando el cielo, sabiendo que aquel milagro no era un recuerdo, era el comienzo de su nueva manera de ver el mundo, porque en el corazón de un hospital, donde la ciencia mide la vida en cifras y pulsos, él había aprendido la verdad más grande de todas, que la fe no contradice la medicina, la completa. El tiempo siguió su curso y el Hospital de San Gabriel continuó siendo un lugar de lucha, de esperanza y de despedidas. Pero entre sus muros había quedado un eco invisible, una huella espiritual que se sentía en los pequeños gestos, en la enfermera que oraba antes de empezar el turno, en el paciente que pedía que no le apagaran la luz por la noche porque así sentía a Dios cerca, o en el silencio respetuoso que a veces nacía en medio del ruido de las máquinas. El doctor Ramírez se había convertido, sin buscarlo, en una especie de leyenda, no por el milagro en sí, sino por lo que vino después. Su manera de tratar a los enfermos cambió tanto que muchos decían que su sola presencia ya tranquilizaba a los pacientes. Nunca hablaba del caso de don Ernesto, no lo mostraba como trofeo, ni permitía que se contara como mito. Solo decía, hubo una noche en la que la vida me enseñó a callar y a mirar hacia arriba. Una mañana, al llegar al hospital, encontró una carta sobre su escritorio. Venía del director médico y tenía el sello oficial del Ministerio de Salud. Decía que, debido a su dedicación y compromiso humano, sería reconocido públicamente por su trayectoria. Pero el doctor, al leerlo, sonrió con humildad y pensó, mi reconocimiento ya lo tuve, aquella madrugada.
Esa misma tarde, pasó por la capilla del hospital. Era pequeña, escondida entre el ala de maternidad y la de terapia intensiva. No iba mucha gente allí, pero el lugar siempre olía a incienso y a esperanza. Ramírez se sentó en el último banco y cerró los ojos. En el silencio escuchó las respiraciones de los que estaban rezando. Una madre pidiendo por su hijo, una anciana con el rosario entre las manos, un enfermero que murmuraba una súplica breve antes de volver al trabajo. «Gracias», susurró el doctor. «Gracias por recordarme que no soy yo quien sana, solo soy parte del milagro». Al salir, encontró a Marta en el pasillo, acomodando flores en un jarrón. «¿Sabe?», le dijo él con una sonrisa. «A veces pienso que lo que ocurrió con don Ernesto fue una bendición para todos, no solo para él». Marta lo miró con los ojos brillando. «Claro que lo fue, doctor. Fue un mensaje, no para probar que Dios existe, sino para recordarnos que Él no se olvida de nosotros». Ramírez asintió lentamente. «Y pensar que esa noche casi firmó el final de una historia». «Tal vez sí lo firmó», respondió ella, «pero no el final que esperaba. A veces Dios reescribe lo que nosotros damos por terminado». Ambos se quedaron callados mirando por la ventana. Afuera, el sol bañaba el jardín del hospital, donde algunos pacientes tomaban aire fresco. Entre ellos, un hombre mayor caminaba despacio, apoyado en un bastón. Era don Ernesto. Ramírez lo reconoció de inmediato. Sintió una emoción tan fuerte que apenas pudo hablar. Marta lo vio también y sonrió. «Parece que vino a visitarnos». El doctor salió sin pensarlo. Caminó hacia el jardín con pasos rápidos, como quien busca reencontrarse con algo sagrado. Cuando don Ernesto lo vio, levantó la mano en señal de saludo. «Doctor», dijo con voz cálida, «vine a traerle un mensaje». Ramírez se detuvo frente a él, sorprendido. «¿Otro mensaje?». El hombre asintió. «Sí, no de mí, sino del que me regresó esa noche. Dijo que aún hay corazones que necesitan escuchar lo que usted vio». El doctor lo miró en silencio. Don Ernesto continuó. «No calle el milagro, doctor. Cuéntelo, no para que crean en mí, sino para que recuerden que Él todavía obra donde nadie lo espera». Ramírez bajó la mirada. Sintió una mezcla de humildad y temblor. «¿Y si no me creen?», preguntó en voz baja. «Entonces déjelos ver su cambio», respondió el hombre. «Porque a veces el milagro más grande no está en lo que se cuenta, sino en quien lo vive». El doctor lo abrazó, y ambos se quedaron así un momento, bajo el cielo despejado. Cuando se separaron, el viento sopló suave, moviendo las hojas del jardín, y el doctor Ramírez, con una paz que ya no necesitaba explicación, entendió su propósito. No había sido testigo del milagro por casualidad. Había sido elegido para recordarle al mundo que, incluso en el lugar donde la vida parece rendirse, la fe siempre tiene la última palabra. Aquella tarde, antes de volver a su consultorio, se detuvo en la puerta del hospital y miró hacia el cielo. Y con una sonrisa que mezclaba gratitud y certeza murmuró: «Gracias, Señor, por dejarme ver con los ojos del alma». Esa noche, el hospital de San Gabriel se fue apagando poco a poco. Los pasillos quedaron vacíos, las luces tenues parpadeaban y el silencio se volvió un manto que cubría cada sala. Era el mismo silencio que tantas veces el doctor Ramírez había temido, pero ahora lo sentía distinto. Ya no le hablaba de muerte, sino de presencia. Desde su oficina miraba los informes del día. Las hojas se apilaban en su escritorio, pero su mente estaba lejos, perdida en la imagen de don Ernesto caminando por el jardín esa tarde, con paso firme, con la serenidad de quien ha regresado del umbral. En el bolsillo interior de su bata, la pequeña cruz de madera reposaba como un recordatorio constante. La tocó con los dedos y cerró los ojos. De pronto, un golpecito en la puerta lo sobresaltó. Era Marta, otra vez de turno. «¿Aún aquí, doctor?», preguntó sonriendo. «Sí. A veces cuesta irse cuando el alma se queda pensando». Ella asintió. «Le traje un café. Está recién hecho». Lo colocó sobre el escritorio y antes de irse, añadió: «Hoy vi a una familia llorar de alegría porque su hijo salió de riesgo. Cuando les dije que usted había estado al pendiente toda la noche,
Me pidieron que le dijera algo. Gracias por creer cuando nadie más lo hace. El doctor la miró en silencio. No soy yo quien cree, Marta, respondió. Solo aprendí a no cerrarle la puerta a lo que no entiendo. Marta sonrió. Eso ya es creer, doctor. Cuando ella salió, él se quedó mirando el vapor del café que subía lento, como si fuera un incienso invisible. En ese pequeño gesto cotidiano, sintió algo sagrado. La vida, pensó, no necesita grandes señales para mostrar que Dios está ahí. A veces se manifiesta en los detalles más simples: una respiración, una sonrisa, una taza de café ofrecida con cariño. Miró por la ventana. La ciudad dormía y las luces lejanas parecían estrellas caídas. Entonces, en un impulso que no entendió, tomó una hoja en blanco y comenzó a escribir. No un informe, no un diagnóstico. Escribió lo que había aprendido desde aquella madrugada en la habitación 307. Cuando la ciencia llega al límite, la fe comienza su camino. Cuando los ojos no ven, el alma recuerda. Y cuando la muerte parece vencer, Dios susurra: aún no. Dejó la pluma sobre la mesa y se recostó en la silla, respirando profundo. Era curioso. Había dedicado toda su vida a luchar contra el tiempo, a tratar de detenerlo, de prolongar la existencia de sus pacientes, y ahora entendía que la verdadera victoria no era evitar la muerte, sino reconocer el milagro de cada instante vivido. Cerca de la medianoche, caminó hasta la capilla del hospital. Estaba vacía, iluminada solo por la tenue luz de una vela. Se sentó en el último banco y, en silencio, habló con ese Dios que antes había ignorado. «No sé si tengo las palabras correctas», murmuró, «pero gracias por no rendirte conmigo. Gracias por enseñarme que no era yo quien curaba, sino tú, a través de mis manos». El aire en la capilla se volvió cálido. No había voz, ni visión, ni prodigio visible. Solo una paz tan profunda que parecía abrazarlo. En ese momento, comprendió algo. El milagro que presenció con don Ernesto no había sido solo para demostrar el poder de Dios. Había sido para rescatar su propia fe. Al salir, cruzó el pasillo de terapia intensiva. Una enfermera joven estaba sentada, cansada, con los ojos llenos de preocupación. Ramírez se acercó y le puso una mano en el hombro. «¿Primera guardia larga?», preguntó. Ella asintió. «Sí, doctor. A veces siento que no puedo con tanto dolor». Él le sonrió con ternura. «No estás sola. Nadie que ayuda a sanar lo está. Cuando sientas que no puedes más, recuerda que detrás de cada vida hay una luz que no se apaga». La enfermera lo miró sorprendida, como si esas palabras hubieran llegado justo a tiempo. El doctor siguió caminando hasta la salida. Afuera, el aire fresco de la madrugada lo envolvió. El cielo estaba limpio, lleno de estrellas, y ahí, de pie frente al hospital, el doctor Ramírez levantó la vista y por primera vez en muchos años se atrevió a sonreír hacia el infinito. Sabía que la vida seguiría trayendo enfermedad, dolor y despedidas, pero también sabía que, en medio de todo eso, Dios seguiría respirando en cada latido, en cada milagro oculto, en cada fe que se niega a morir. Porque al final, pensó mientras el viento le rozaba el rostro, no fue él quien presenció un milagro aquella noche, fue el milagro quien lo eligió a él. El amanecer llegó con una claridad suave, bañando el hospital de un tono dorado que se filtraba por los ventanales como un mensaje silencioso. El doctor Ramírez caminaba por el pasillo principal con una tranquilidad que nunca antes había sentido. Saludaba a las enfermeras, a los pacientes, a los familiares que aguardaban noticias. Ya no caminaba con prisa ni con el ceño fruncido. Ahora, sus pasos tenían el ritmo de alguien que había aprendido a escuchar el pulso del alma. Esa mañana tenía una conferencia en el auditorio del hospital. Los directivos querían que contara su experiencia profesional, los años de servicio, los avances médicos, las estadísticas. Pero él sabía que lo que debía compartir no estaba en ningún informe ni en los libros. Estaba en lo invisible. Cuando llegó al escenario, el lugar estaba lleno. Había médicos, estudiantes, enfermeros y algunos pacientes que lo admiraban.
Tomó el micrófono, respiró hondo y en lugar de abrir con un dato o una cita científica, comenzó con una pregunta. ¿Alguna vez han visto la vida regresar cuando todos dijeron que era imposible? El silencio fue total. El doctor continuó. Yo sí. Y no fue un milagro de la ciencia, fue un milagro de la fe. Contó la historia de aquella madrugada, de cómo un hombre al que ya habían dado por muerto respiró de nuevo mientras una enfermera oraba en silencio, de cómo él mismo, un médico que había perdido la fe, presenció lo que ningún estudio podía explicar. No usó nombres, no mencionó fechas, solo relató lo que sintió: el miedo, la duda, el asombro y finalmente la rendición ante algo más grande que él. Esa noche, dijo con voz temblorosa, entendí que la ciencia y la fe no son enemigas. La ciencia nos enseña cómo funciona la vida, pero la fe nos recuerda por qué vale la pena vivirla. Hubo un silencio largo, de esos que se sienten más que se escuchan. Muchos tenían lágrimas en los ojos. Marta, sentada entre el público, lo observaba con una sonrisa serena, sosteniendo entre sus manos el mismo rosario que había usado aquella noche. El doctor alzó la mirada hacia el público y terminó su discurso diciendo: no me crean a mí, crean en lo que no se puede medir, la esperanza. Cuando todo parezca perdido, cuando el cuerpo ya no responda, cuando la ciencia diga que no hay nada más que hacer, recen, porque tal vez, en ese momento, Dios esté esperando que alguien todavía crea. El auditorio se puso de pie, no por protocolo, sino por emoción. Algunos aplaudían con fuerza, otros simplemente lloraban en silencio. Después de la conferencia, el doctor salió al patio del hospital. Se sentó en una banca, cerró los ojos y dejó que el sol le acariciara el rostro. Sintió que cada rayo era una caricia divina, una confirmación de que todo tenía sentido. Entonces escuchó una voz detrás de él. «Doctor», era un joven médico, con expresión nerviosa. «Quería agradecerle por lo que dijo hoy. Yo también perdí la fe hace tiempo, pero al escucharlo sentí algo, como si hubiera vuelto a casa». Ramírez le puso una mano en el hombro. «Entonces, hijo, cuida eso. La fe no se impone, se comparte. Déjala crecer dentro de ti y verás milagros todos los días, aunque nadie los note». El joven asintió con los ojos brillando. Se alejó lentamente, mientras el doctor permanecía allí, mirando al cielo. El viento soplaba suave, moviendo las hojas de los árboles, y en ese instante, Ramírez comprendió que la vida no le había dado una segunda oportunidad por azar, sino por misión. No había sido testigo del milagro solo para creer, sino para contarlo, para encender fe donde solo quedaba sombra. Al levantarse, vio a Marta cruzando el patio con paso lento. Ella se detuvo a su lado y con una sonrisa cómplice dijo: «¿Sabe, doctor? Creo que hoy volvió a pasar otro milagro». «¿Sí?», preguntó él con una sonrisa. «¿Cuál?». «El de ver a tantos corazones abiertos otra vez». Ambos se miraron y por un momento el silencio entre ellos fue oración. El doctor Ramírez volvió la vista hacia el cielo despejado y murmuró con voz serena: «Mientras haya alguien que ore, mientras haya alguien que crea, la muerte nunca tendrá la última palabra». El viento sopló un poco más fuerte y una hoja del viejo árbol del patio cayó justo a sus pies. La levantó con cuidado como si fuera un mensaje del cielo y la guardó en su bolsillo junto a la cruz de madera. Después, caminó hacia el hospital con paso firme, sabiendo que en cada habitación, en cada respiración, en cada silencio, Dios seguía obrando, callado y eterno, donde la ciencia termina y la fe comienza. Dicen que los milagros son raros, que ocurren una vez entre 1000, que son excepciones al orden de la vida. Pero para quienes estuvieron en aquel hospital, después de lo que vieron, esa palabra ya no significaba lo mismo. Porque entendieron que un milagro no siempre es un cuerpo que revive. A veces es un corazón que vuelve a creer, una mente que se rinde al misterio, una lágrima que cae no por tristeza, sino por gratitud. El doctor Ramírez siguió trabajando muchos años más. Nunca buscó reconocimiento, ni permitió que se hablara de lo ocurrido como una leyenda.
Solo decía con voz tranquila: «Yo no hice nada. Solo estuve ahí cuando Dios decidió quedarse». Cada tanto, Marta pasaba por su oficina con flores frescas o con una oración escrita en un papel doblado. Ninguno de los dos necesitaba hablar mucho. La complicidad entre ellos era de esas que nacen de haber compartido un instante sagrado. Y aunque el hospital continuó siendo un lugar de dolor y esperanza, quienes lo conocieron supieron que desde aquella madrugada, en cada esquina, en cada sala, había un eco silencioso que recordaba lo mismo: que la fe no se mide en rezos largos, sino en gestos pequeños. Años después, cuando el doctor se jubiló, donó su bata al museo del hospital. En el bolsillo izquierdo, los trabajadores encontraron dos cosas: una hoja seca guardada con cuidado y una pequeña cruz de madera. Nadie entendió del todo el significado, pero los más antiguos sabían que esas dos cosas contaban una historia más profunda que cualquier manual médico. El tiempo pasó, y un nuevo grupo de médicos llegó al hospital. Algunos habían escuchado vagamente aquella historia del doctor del milagro, pero pocos sabían los detalles, hasta que una noche, durante un apagón repentino, una joven enfermera se quedó rezando junto a un paciente que había entrado en paro. Lo hizo sin pensar, sin pedir permiso. Cuando los monitores volvieron a encenderse, el corazón del hombre latía otra vez. Ella, temblando, miró el crucifijo que llevaba en el bolsillo y susurró: «Haz lo que solo tú sabes hacer». Y así, sin saberlo, repitió las mismas palabras que años atrás habían cambiado el destino de una vida, y de muchas más. Porque los milagros no mueren, se heredan, pasan de una fe a otra, de un suspiro a una oración, de una historia a un alma dispuesta a creer. Tal vez tú, que escuchas esta historia, también has vivido algo que la ciencia no puede explicar. Tal vez en medio del dolor sentiste una fuerza que no era tuya. O quizá todavía estás esperando ese toque divino que cambie lo imposible. No te rindas. Dios no se olvida de los que siguen creyendo, incluso cuando el mundo dice que ya no hay nada por hacer. Y si alguna vez te falta esperanza, recuerda las palabras del doctor Ramírez: «La ciencia puede medir el pulso, pero solo Dios puede devolver el soplo de la vida». Si esta historia tocó tu corazón, compártela, escríbeme desde donde la escuchas y deja tu amén en los comentarios. Para quienes deseen apoyar este trabajo de fe, pueden hacerlo con un pequeño super thanks. Cada gesto ayuda a que sigamos contando testimonios que mantengan viva la esperanza. Y sobre todo, nunca olvides: donde termina la razón, comienza el milagro.